Queremos encontrar el valor futuro de un flujo de dinero continuo de $2.400 por año e invertirse en un 4% de interés continuo durante 4 años. Por lo tanto que tenemos un flujo de dinero continuo en lugar de una inversión de un mes, tendremos que utilizar cálculo para resolver este problema. Queremos acumular el flujo de dinero, y todo el interés ganado en más de 4 años. Debemos determinar el valor de este definitivo integral aquí donde está el tiempo en años. R of T representa el flujo de dinero por año. K es la tasa de interés expresada en un decimal, y T es nuestra variable de integración. Mirando este integral debe recordarle la fórmula de valor actual para una inversión de un mes. La única diferencia es que tenemos esta función R de T por el dinero más que P sub 0 como la cantidad inicial. Así que el valor futuro de esta inversión será igual al integral de 0 a 4. Porque son 4 años del flujo de dinero que es constante $2.400 australianos. So 2.400x se aumenta la potencia de KXT, donde K como la tasa de interés expresa un decimal. Entonces va a ser 0.04. Y luego dejamos T como la variable de la integración. Esto nos da el futuro valor pero aviso como esto requerirá una sustitución. Tenemos U igual a 0.04t. Por lo tanto, la diferencial U va a ser 0.04 de t. Así que quieres escribir esto en términos de U, vamos adelante y divide ambos lados por 0.04. Esto nos dice que dt será igual a du dividido por 0.04. Así que tendremos que usar esto y esto. Para escribir esta integral en términos de u, y porque vamos a escribir esto en términos de u, dejaremos los límites de integración temporalmente porque estos están en términos de t. Dejarme adelante y extraer los 2.400x la integral de a la u luego. Dt es igual a du dividido por 0.04. Ponemos el du aquí y luego dividimos esto por 0.04. Así que ahora tendremos 2.400 divididos por 0.04. Y el antiderivativo de etou es solo etou que es para el 0.04t. Y ahora necesitamos evaluar esto en 4 y 0. Así tenemos 2.400 divididos por 0.04, y luego tenemos e al 0.04 por 4, e al 0. Y esto nos dará nuestro valor futuro de este flujo de efectivo continuo bajo estas condiciones. Ahora vamos a la calculadora. Segundo registro natural lleva e al poder. Así tenemos 0.04 por 4, e al 0 que va a ser 1. Así que el valor futuro de esta cuenta después de 4 años será de $10.410.65 redondeado al penny más cercano. Espero que hayas encontrado esto útil.